Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Piscis. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Nos vamos a recargar de buena energía, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, muy bien. Mi querido Piscis, es muy curioso porque en la primera campanada que he hecho, es como que dos perfiles se encuentran, cariño. Pero ha sido como un resplandor, como si hubiera visto el perfil de un hombre, de una mujer, o puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, da igual, corazón, ¿vale? Entonces, he visto que se encuentran, pero luego he visto como mucha espuma, mucha agua, mi querido pececito. No sé por qué siento, Piscis, que posiblemente tú vas a coincidir o te vas a encontrar con una persona que ya conoces o que a lo mejor de repente puede ser nuevo o nueva, cariño, y te vas a sentir muy bien con esta situación. Siento como que me dice Richard, antes no pasaba esto, pero ahora ha habido mucha química, ha habido armonía, he sentido que se sentía bien conmigo o tú de repente también te sentías bien con él o con ella. Pero siento, mi pececito, que muchos de vosotros vas a coincidir con una persona muy especial. Vuelvo a repetir, puede ser nuevo, puede ser del pasado. Y otra cosa, Piscis, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente me dice Richard, me encontré con una vieja amistad y este encuentro ha sido maravilloso, hemos hablado de nuestras cosas, lo hemos pasado muy bien, me alegra poder retomar otra vez el contacto con mis viejas amistades, o me encontré de repente con mi ex, sé que es feliz, me he sentido bien, o he conocido una persona nueva y no sé, parece como que lo conociera de toda la vida, pero va a haber una conexión, ¿vale? Voy a sacarte lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, me sale lo que es un Capricornio, me sale Cáncer, me sale Libra, cierras con un Tauro, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, porque puede ser cualquier signo. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón, iniciales. La letra S, la letra I, la letra A y cierras con la letra G. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude para mi pececito. Siento que vas a tener un encuentro. Algo maravilloso viene para ti, mi Piscis. Algo maravilloso. Vamos a ver qué me dicen. Escucha, amor incondicional. Es que ya lo he sentido, Piscis. Escucha muy bien. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos, como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio, sea receptivo al amor que se le ofrece. Para muchos de vosotros, Piscis, siento que hay una persona que quiere volver a conocerte, siento que hay una persona que quiere conocerte, siento una persona que quiere una reconciliación o simplemente, corazón, vas a estar vibrando bien con los seres humanos. Siento esto, ¿vale? Pero yo particularmente, si tú me dices, Richard, ¿tú crees que esto sea el principio de una relación en el futuro? Yo veo esto.
Yo veo esto, ¿vale? Pero ten paciencia, ten paciencia. La magia recién está empezando a suceder, Piscis. Entonces, ten paciencia. Por eso que te dice, sea receptivo con el amor que se le ofrece, ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Si esta persona llega a tu vida, esta persona está siendo muy receptivo, está siendo muy entregado, muy entregada, ya no te creas una película en tu cabeza diciendo, pues con él me caso. No, tú solamente vive el momento, Piscis. Deja que las cosas fluyan. No presiones nada, pero vas a ver que la magia va a suceder, ¿vale, cariño? El compromiso, la amistad, las buenas relaciones va a suceder. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo, Piscis. ¿Qué me dicen? La carta del caballero de bastos, cariño. Mira esta carta, fíjate muy bien. Puede ser elemento fuego como también puede ser cualquier otro elemento. Sagitario, Leo, Aries, pero puede ser otro signo. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está con un instrumento musical. Se lo está pasando bien, cariño. Y al fondo hay un caballo. Entonces, hay armonía con este personaje. Tú has visto, Piscis, o si no, buscan información en YouTube, los caballos de paso, ¿vale? La persona que está llevando, el jinete que está llevando al caballo, sigue lo que es el ritmo con la música que está sonando. Entonces, hay complicidad, hay química, hay armonía, corazón. Busca ese video de los caballos de paso. Hay caballos que bailan con la música, al compás de la música. Siento que te vas a sentir muy bien con ese contacto, con esa comunicación, con ese acercamiento, con esa persona nueva o esa persona del pasado. Pero siento que te vas a sentir en las nubes, Piscis, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que viene para Piscis. Cayeron dos cartas y si tú lo vieras, están así, paradas, cariño. Simplemente que no puedo voltear la cámara. A ver, están paradas, increíble. La carta de la sota de bastos y la carta del sol, cariño. Para muchos de vosotros, Piscis, esta persona puede ser nueva también. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta. A lo mejor de repente tú con él o con ella estás coincidiendo en un centro deportivo, un gimnasio, o sales de repente lo que es a trotar en la calle, o estás yo que sé paseando, divirtiéndote, y tenemos la carta del sol. ¿Ves la química? Yo lo que siento, Piscis, siento que esto como va a ser tan mágico, cuando tú conozcas a esta persona, o si lo estás conociendo, en algún momento se te va a pasar por la cabeza que puede ser una conexión especial, ¿vale? Puede ser relaciones kármicas, almas gemelas, llamas gemelas. Tú sientes que es especial. Y es especial, Piscis. Es especial. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. La carta del 10 de bastos. Para muchos de ustedes, Piscis, posiblemente este encuentro o esta comunicación o esta persona viene cuando tú haces un viaje. Si tú de repente tienes planes de hacer un viaje a otro pueblo, otra ciudad, otro país, pues entonces, cariño, en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, o de repente en el mismo aeropuerto, tú coincides con este hombre, con esta mujer, porque me hablan mucho de viaje, Piscis. El otro mensaje. Si tú de repente me dices, Richard, no tengo planes de hacer viaje, una persona viene al lugar donde tú estás, pero veo que esta persona viene para quedarse de una forma definitiva o simplemente para una larga estancia, Piscis. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, se viene con todas sus cosas, cariño. Se viene con todas sus cosas. Entonces, no es alguien que está de paso. No, corazón. Es una persona que está haciendo un cambio en su vida. A lo mejor vosotros coinciden como ejemplo en el aeropuerto, hacen la conversación y te dicen, no, estoy dejando ya ese país porque quiero radicar en el país donde tú estás en estos momentos, mi pececito. Tú solamente toma lo que es tuyo, o una persona se está divorciando, una persona está haciendo cambios en su vida, porque deja todo.
Me dicen, está dejando todo, mi querido Piscis. Muy bien, vamos a ver, corazón, ¿cuáles son las energías de él o de ella? ¿Cuáles son las energías de él o de ella? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¿Cuáles son las energías de él o de ella, mi querido Piscis? A ver, corazón, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. No lo voy a tomar como hechicería, no. Lo voy a tomar como destino, porque ya desde un principio me dice amor incondicional. Entonces, yo siento con esta carta, Piscis, aunque te asuste y muchas veces tiene lo que es un significado negativo, porque ya dependiendo de cómo empieza la lectura, siento, Piscis, que aquí hay magia, pero magia del bueno, no del malo. ¿Cómo así, Richard? Siento que vosotros en otra vida, cariño, vosotros es como si hubieran hecho un pacto, volver a encontrarse vida tras vida, tras vida, tras vida, mi querido pececito. Siento esto. ¿Por qué? Porque aquí hay magia. Me están hablando de un encuentro de almas gemelas, una reencarnación. Vosotros han coincidido en este tiempo, en este plano, mi querido pececito. Por eso que tú vas a sentir mucha química. Es mágico. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Es como que tú siempre has estado buscando esto, tú siempre has estado esperando esto, deseando esto. Y ellos también, en su soledad, en su intimidad, antes que vosotros se conozcan. Y tenlo por seguro, Piscis, que este hombre o esta mujer te lo va a decir. Yo siempre pedí a Dios, al universo, conocer una persona leal, una persona buena, una persona verdadera. Y esto también te está pasando a ti. Y siento que este encuentro va a pasar, mi pececito. Yo siempre estaba buscando poder tener una oportunidad contigo, porque para muchos de vosotros hay una persona que se divorcia, hay una persona que deja todo, Piscis. Entonces, veo que esta energía siempre ha estado pidiendo ese milagro de amor, ese milagro de paz, mi querido pececito. Voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Recuerda, Piscis, que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente tú te vas a llevar muy bien con un amigo, con una amiga, en la cual va a estar siempre el resto de tu vida. Las almas gemelas, cariño, no todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas aparecen para rescatarte, para ayudarte, para estar contigo. Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe pasar, mi querido Piscis. Vale. Aquí te da como consejo, Piscis. Tú vas a conocer una persona especial, una persona vuelve en tu vida, pero no estés contando los minutos, los segundos. Richard, ¿cuándo me va a pedir para hacer pareja formal? Richard, ¿cuándo me va a decir para casarnos? Richard, ¿cuándo nos vamos a ir a vivir juntos? No. Tienes que respetar las etapas. Imagínate que recién lo estás conociendo, están de enamorados, se están conociendo, cariño. ¿O acaso tú, antes, cuando conocías a una persona, tu primer amor, ya querías casarte con él al día siguiente? No. Primero lo conoces, lo tratas, están como enamorados, lo pasan bien. ¿Para qué desesperarse, Piscis? ¿Para qué? Tienen que respetar las etapas, ¿vale? Respeten. Si tú de repente esta persona se está divorciando, tiene que arreglar documentos legales, trámites, tienes que tener paciencia, pero es amor verdadero, corazón. Es bonito, es muy bonito. Simplemente que no te desesperes, Piscis. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, esta persona posiblemente tú lo vas a conocer en un trabajo, en un proyecto. Puede ser alguien de elemento tierra,
Puede ser. El otro mensaje, Piscis, siento que alguien te va a dar la razón o alguien te va a devolver un dinero que te tenía adeudado. Siento esto. La carta también del 6 de copas es que, ¿sabes qué siento? Siento como que muchos de vosotros se van a encontrar con personas con las cuales tú habías tenido contacto desde tu niñez, desde tu infancia. A lo mejor de repente te vas a enterar que él o ella siempre te amaba, pero lamentablemente pues no se dijeron las cosas, porque mira, aquí, corazón, aparece alguien de tu pasado. Alguien que a lo mejor vosotros, yo qué sé, eran amiguitos, amiguitas, estudiaban juntos, etcétera, etcétera. Esta persona actualmente puede ser que tenga más de 40 años o mayor de 30. Tú solamente toma lo que es tuyo. Delgado o delgada, se viste de una forma muy clásica, le gustan las camisas a cuadro o a rayas, es una persona que tiene una mascota hace mucho tiempo, cabello corto, puede ser negro, castaño, rubio o canas, es una persona de piel blanca o piel trigueña, pero también puede ser mulato, mulata, da igual, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar más cartas. Me dicen, la carta del 5 de espadas. Siento que esta situación, muchos de vosotros posiblemente cuando se encuentren, vas a estar como muy nervioso, muy nerviosa, o tú vas a sentir el nerviosismo en ellos, Piscis. Richard, nos hemos encontrado después de tanto tiempo y yo he visto que estaba nervioso, que sudaba, no que quería de repente, no me quería ver, no, simplemente se van a poner nerviosos los dos. Este hombre, esta mujer puede ser que le gusta estar muy abrigado o está en un lugar donde hace frío. Le encantan las casacas de cuero, se viste de una manera muy clásica, cabello un poco largo, puede ser rubio, natural o pintado. Tiene la nariz un poco perfilada, me dicen. Si es hombre, un poquito de bigote. Esta persona, cariño, te está pensando, mi querido pececito. Yo siento, corazón, que viene un encuentro, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, nada más. También, con esta carta, siento que muchos de vosotros te viene una recompensa relacionada con el dinero. O firmas un contrato, o te viene un préstamo, o te van a ayudar económicamente. Pero también te viene, Piscis. Es una semana de suerte para ti. Hasta la vista, Piscis. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, de un like. Y estamos en contacto. Sé feliz, Piscis, y disfruta de la vida.